Buenos días, bienvenidos sean todos y todas al arte de curar. Para nosotros es un honor, un privilegio que nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Yo soy Nery Esteves y agradezco su atención. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante con una invitada muy especial. Es un tema que nos permite satisfacer necesidades inmediatas, nos permite manifestar conocimiento, ideas, pero además nos permite establecer contacto con las otras personas. Es ese mecanismo tan importante que nos hace desarrollar empatía, que nos convierte en lo que somos, en entes sociales. Estamos hablando del lenguaje, de la importancia que tiene el tener el lenguaje de una manera adecuada y correcta. Para hablar sobre este tema del lenguaje, tenemos con nosotros a una profesional experimentada en ese aspecto y en otros más que ustedes irán conociendo en el transcurso del programa. Estamos hablando de la licenciada Elaine Tona, logopeda, programadora de post-implante coclear y terapeuta del lenguaje. Ella nos acompaña en el día de hoy para hablar sobre precisamente la importancia de la comunicación, cómo ayudar a las personas cuando tienen dificultades y necesitan la ayuda de un buen terapeuta. Y además de eso vamos a tratar un tema sumamente interesante y que muy pocas veces uno oye hablar, y son de los implantes cocleares. Tranquilos, que ella se va a encargar de explicarnos todas estas palabras como logopeda, como coclear y todo eso, que en un momentito lo va ella a poner en palabras de a centavo. Buenos días, licenciada Tona, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, un placer estar aquí con usted en este programa. Qué bueno, gracias, el honor y el privilegio es nuestro y agradecemos que verdaderamente haya hecho el esfuerzo porque sabemos que esta hora es un poquito difícil para ti. Así que muchísimas gracias en nuestro nombre, en el nombre del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, coproductor del programa y que no puede estar aquí hoy por compromisos con sus obligaciones. Estos días no han sido nada fáciles, ¿eh, doctora? Sí, sí, así es. Así es la cosa. Doctora, vamos a entrar inmediatamente, porque el tiempo en buena compañía pasa rápido, en el tema. Y lo primero que le voy a preguntar es sus especialidades, que son unas cuantas. La primera es logopeda. Queremos que por favor nos ilustre sobre el particular. Sí, más bien soy terapeuta del lenguaje, que viene siendo la profesión paralela porque dependiendo del país se puede llamar distinto. En algunos países es fonoaudiología, en otros terapia del lenguaje, en otros es logopedia. Pero esto es al final una rama de la salud, un área de la salud, donde nos encargamos de habilitar y rehabilitar todo lo que tiene que ver con la comunicación humana. La comunicación incluye lo que es la audición, lo que es la voz, lo que son los procesos neurológicos para que el lenguaje pueda producirse. Entonces estamos hablando de comprensión del lenguaje, de expresión del lenguaje. Así que es en realidad un sector bastante amplio donde nosotros tenemos mucho que hacer en cuanto a la comunicación, no solamente en niños, porque mucha gente piensa que la terapia del lenguaje o la logopedia es para niños nada más y que solamente trabajamos cosas de pronunciación. A mí me preguntan, eso es para los niños que no dicen la R. Sí, porque Entonces la yo R digo, uno... sí, eso y unas cuantas cosas más. ¿Cuáles son esas cosas más o menos alguna, de manera resumida, con la que trabaja? Por ejemplo, la pronunciación, allí pueden haber múltiples dificultades de niños y adultos, porque hay muchos adultos que todavía no pueden decir la R o cualquier otro sonido. Pero esto viene desde la niñez.
Tenemos también problemas para que el niño pueda hablar en el tiempo que se espera, ¿sí? Por ejemplo, estos niños que tienen 2 años y todavía no han dicho sus primeras palabras o hablan muy poquito, estamos hablando de un posible retraso en el desarrollo del lenguaje. Si el niño es más grande y todavía tiene dificultades para seguir instrucciones, por ejemplo, para organizar las palabras dentro de las frases, podríamos estar en presencia de un trastorno del desarrollo del lenguaje. Hay apraxia infantil o apraxia del habla, donde se tiene mucha dificultad para pronunciar los sonidos del habla, pero es más de origen neurológico. Tenemos problemas de voz, que se dan también en niños y en adultos, las disfonías, los famosos callos, que la gente conoce, los callos en las cuerdas vocales, que son nódulos realmente. Tenemos problemas también con el lenguaje en adultos, cuando hay un ACD, por ejemplo. Hay una afección, dependiendo del área donde se produzca la alteración, entonces puede haber problemas para comprender lo que la persona oye, comprender y procesar, y puede haber problemas para expresar. Muchas personas que tienen una afasia, que es así que se llama, saben lo que deben decir, pero no lo pueden decir, porque hay un problema neurológico que está allí afectado. Entonces, depende del sitio de la lesión, se pueden producir diferentes dificultades y combinaciones también. A veces la persona tiene problemas para comprender y para expresar. Entonces, esos casos de la afasia mixta, que es tanto comprensiva como expresiva, es bastante penoso, ¿no?, para la persona, y toma un poco más de tiempo rehabilitar. Necesita mucha participación de la familia, mucho apoyo familiar. Y bueno, están también los problemas con la audición, porque cuando una persona no escucha bien, bien sea un niño o un adulto, necesitamos colocar un dispositivo, que hoy en día los hay de diferentes tipos. ¿Un dispositivo para qué? Para que se devuelva la audición. Si es un niño, es urgente. Si es un niño, es algo que no puede esperar. Si es un adulto mayor también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay allí involucrado un proceso cerebral, porque nosotros escuchamos al final no con el oído, escuchamos con el cerebro. El oído es un canal para que el sonido pase hasta el cerebro, y ahí es donde se le da significado a los sonidos. Nosotros no podemos saber que un hola es un saludo hasta que yo no le dé significado aquí. Si yo no le doy significado, para mí es un sonido. Es como que yo escuche otro idioma, por ejemplo, de mandarín yo no sé nada, ¿sí? Y alguien me habla en mandarín, yo no voy a entender. No, para mí esas palabras no tienen significado. Claro, y ahí se demuestra bien claro que no es cuestión de la audición, sino que es una cuestión neurocerebral. Es una cuestión neurocerebral, y es lo que tenemos que entender cuando se trata de niños, que el desarrollo cerebral es lo que está en juego cuando hay un problema de audición, por más pequeño que sea. Una pérdida auditiva leve no es un problema leve. Una pérdida auditiva en un solo oído no es un problema para nosotros no prestarle atención. Ah, no, porque escucha con el otro oído. No le hace falta. No, sí le hace falta. Claro. Porque tenemos 2 regiones que se encargan del significado de los sonidos. Helen, estamos ya en el último minuto de este segmento y vamos a dejar una pregunta en el aire, porque según lo que hemos oído, de lo que tú nos has estado explicando de manera magistral, tú hablaste de problemas neurológicos y de problemas que eran mixtos. Cuando volvamos con la doctora, la licenciada Elaine Tona, vamos a hablar con ella sobre cuál es la diferencia entonces entre la comunicación y el habla, que es sumamente importante, y además la importancia de ese equipo multidisciplinario para poder trabajar y obtener los resultados que sean necesarios. Porque ya he visto que no solamente es la terapeuta del habla suficientemente, por muy bien entrenada que esté, va a necesitar un equipo multidisciplinario también. No se vayan, regresamos después de la pausa con Elaine Tona en El Arte de Curar.
La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Estamos aquí de vuelta en el arte de curar con la licenciada Elaine Tona, la cual es especialista en rehabilitación de lo que es el habla, o sea, esa terapeuta del habla que es tan necesaria y tan importante que tengamos en cuenta en los primeros años cuando nuestros niños comienzan a mostrar alguna dificultad, pero que también puede trabajar con adultos, porque muchas veces, como tú decías, se cree que solamente es cuestión de niños. Dejamos en el aire una pregunta antes de seguir con otros temas más puntuales, y es ¿cuál es la diferencia entre la comunicación, el lenguaje y el habla? Que son 3 cosas diferentes, aunque uno a veces tiende a verlo como un solo paquete. Así es, y es importante y además es fácil de entender. La comunicación es como lo más grande. Comunicar hacemos todos, ¿sí? Inclusive la naturaleza comunica, los animales comunican. Exacto. Es la transmisión de un mensaje y hay un receptor de ese mensaje. Entonces, yo puedo comunicar sin palabras, por ejemplo. Muchos de nuestros niños que todavía no hablan, sí comunican. Nosotros comunicamos al nacer con el llanto, lloramos y la madre aprende, nosotras mamás aprendemos a diferenciar un llanto de dolor, de hambre, de sueño, ¿sí? Y muchas veces los papás se preguntan, ¿pero cómo sabe? Simplemente lo sé. Al final es porque suena distinto, quizás hay algunas características diferentes que nosotros inconscientemente hemos aprendido a diferenciar. Entonces yo puedo comunicar con mis gestos, puedo comunicar con la mirada, puedo decir una misma palabra con diferentes gestos y eso tiene un significado distinto también. Entonces comunicar es lo primero que nosotros como seres humanos hacemos. Después, poco a poco, vamos aprendiendo lenguaje, pero ya durante el primer año se ha desarrollado la comunicación. Un bebé comunica cuando balbucea, cuando ve a su mamá y agita las manos, se alegra, aprende a alzar los brazos para que lo carguen. Entonces, antes de nosotros hablar, ya venimos comunicándonos con gestos y con acciones. Un bebé de 8 o 9 meses deja claramente saber lo que necesita, si una persona le agrada o no, inclusive. Todo eso es comunicación y es muy importante que la comunicación se desarrolle
para que pueda desarrollarse el lenguaje. Si nosotros no desarrollamos suficientes habilidades de comunicación, que además están implícitas habilidades sociales, porque si no hay dos, no se produce la comunicación. Tiene que haber mínimo 2 entes. Entonces, durante el primer año nosotros desarrollamos esas habilidades junto con las habilidades sociales y es más o menos a los 12 meses cuando nosotros entramos en la etapa lingüística, es decir, en el lenguaje hablado. Entonces, este lenguaje tiene su origen aquí. Yo hasta a los niños les digo, las palabras están aquí, no están aquí. ¿Por qué? Porque es el proceso neurológico para yo escuchar, analizar y producir una respuesta lo que hace posible el lenguaje. En este momento usted y yo estamos teniendo ambos procesos neurológicos distintos, usted al escuchar y entender mis palabras y yo al hablar en base a la pregunta que ya yo escuché, ¿sí? Exacto. Entonces eso es lenguaje. Yo tengo que escuchar y comprender, pero si yo no oigo, yo nada más tengo la vista para tratar de comprender el mensaje. Pero hay muchas cosas del habla que no son percibidas por la vista. El volumen, la entonación, eso es solamente auditivo. Entonces lo auditivo es muy importante para el desarrollo del lenguaje, es sumamente importante. Cuando nos llega un niño con un problema de lenguaje, hay que hacer una evaluación audiológica, porque es lo primero que yo tengo que descartar. Yo tengo que saber si el primer canal por donde entra ese lenguaje está funcionando bien. Si está funcionando bien, ok, vamos a ver qué otra cosa puede ser, eso ya me direcciona. Pero si no está funcionando bien, yo sé que tengo que resolver esto para que el lenguaje pueda desarrollarse. Entonces yo comprendo y en base a lo que comprendo yo hablo, yo emito una respuesta. Ahora, yo puedo emitir esa respuesta, pero con fallas de pronunciación. Por ejemplo, yo puedo decir un cadito. Estoy jugando con el cadito. El mensaje está bien, ¿verdad? Estoy comunicando. Usé las palabras correctas. Están bien estructuradas, hay buena sintaxis. Pero hay un problema en la pronunciación. Eso es habla. El habla sí está aquí. En cómo estas palabras que ya se generaron aquí se producen acá. Entonces, comunicación es lo grande, es el mensaje transmitido y el mensaje que llega. El lenguaje es cómo ese mensaje es procesado para elaborar una respuesta, pero el habla es la forma en que sale ese mensaje. Porque puede salir así también. Hay buena comunicación, hay buen lenguaje, pero está afectada la fluidez. Exactamente, increíble. La verdad que más claro de ahí, como dicen en mi campo, ni el agua. Además de esto, la siguiente pregunta que se cae de la mata es lo siguiente. ¿A qué edad una madre, un padre, puede comenzar a preocuparse? Porque al principio se comunican de manera no verbal, con el llanto, con las pataletas, inclusive con una serie de gestos y de actitudes que las madres tenemos esa capacidad de poder conectar y entender. Sí. ¿A partir de qué edad un padre, una madre puede comenzar a preocuparse y a decir, quizás mi hijo necesita una terapeuta del habla, y de una vez que nos expliques en qué consiste la afaxia? Ok. Bueno, el punto de la preocupación es bien interesante porque la falta de preocupación puede acarrear consecuencias a largo plazo, ¿sí? Me explico. Nunca un niño es demasiado pequeño para asistir a terapia, porque nosotras también somos estimuladoras de procesos de lenguaje. Entonces, si yo conozco los hitos de desarrollo, por ejemplo, fácil, 6 meses, balbuceo, 12 meses, primeras palabras, 2 años, primeras combinaciones, donde se producen esas frases pequeñitas. 3 años hay unas oraciones más largas y a los 5 años ya se va perfeccionando la pronunciación. Entonces, si a los 6 meses un niño no está balbuceando, ya eso es una bandera roja, ya eso es una señal de alerta. Lo que pasa es que no lo tomamos en cuenta. ¿Qué es el balbuceo? Es cuando los bebés empiezan a hacer mamá, 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 ba, 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 ba,
pa, que muchas veces lo confundimos con las primeras palabras, mamá o papá. Pero por lo general, cuando me dicen en la entrevista, para hacer la historia clínica, ¿cuándo habló él? No, a los 8 meses ya estaba hablando, ya estaba diciendo mamá. Algunos dicen a los 6 meses ya estaba diciendo papá. Ah, pero ¿cómo lo decía? Papá, papá. Sí, era así. Era balbuceo. Confundían balbuceo Sí. con Sí, el se habla. suele confundir, pero ya el balbuceo es importante porque fíjate qué pasa. Vuelvo a la parte auditiva. Cuando un bebé se oye balbucear, eso le gusta, es gratificante y lo sigue haciendo. Los bebés que nacen con una pérdida auditiva dejan de balbucear. Comienzan a hacerlo porque el desarrollo natural de su cerebro les indica eso, pero como no hay el feedback auditivo, no se escuchan, lo dejan de hacer. Entonces ya esto es una señal de alerta. Si su niño no está balbuceando bien, si su niño tiene 6 meses y apenas está comenzando a vocalizar, a hacer A, O, hay que ir al pediatra y pedirle por favor una evaluación audiológica. Ya nosotros en República Dominicana tenemos la ley de screening auditivo neonatal. Gracias a Dios, sí, es reciente, este año que se aprobó, y eso es muy importante porque entonces podemos detectar más tempranamente las pérdidas auditivas, que son precursoras del lenguaje, del desarrollo del lenguaje. Vamos a dejar para el próximo segmento porque lo de la afasia, porque tenemos algo que hablar contigo en estos 2 minutos que nos quedan, y es que acabas de mencionar lo de la ley, que es súper interesante ya en su momento. Además, tú volverás por aquí porque son muchísimos temas y ya tú sabes que el arte de curar es tu casa, que cuando te llamemos ya veremos de qué manera y a qué hora podrías y qué días podrías venir. Seguro. Pero eso está relacionado con lo siguiente. En la escuela, los colegios siempre mandaban a hacerle a los niños los exámenes de la vista, pero ahora ya están mandándole a hacer los exámenes de los oídos. Yo me enteré cuando con mi nieta, la princesita de la familia, Raquel Alicia, que es la única nieta hembra, que es una bendición del cielo, le mandaban a hacer esos exámenes auditivos y yo era súper feliz llevándola de vez en cuando su madre no podía, yo iba y la llevaba. O sea, dinos tu opinión sobre el particular y cómo beneficia esto a los muchachos. Sí, yo les voy a comenzar esta opinión pidiéndole a los padres que no desestimen este estudio, porque aunque muchas veces nosotros pensemos que nuestro hijo oye bien, a veces no escucha tan bien, porque yo también he participado en estas jornadas de evaluaciones auditivas escolares y encontramos niños con pérdida auditiva que parece que oyen porque nosotros estamos en un país muy ruidoso. Aquí se escucha música alta, la gente habla duro, hay mucho ruido en las calles, en los colegios hay mucho ruido y obviamente si el volumen del sonido es alto yo lo voy a oír. Pero ¿qué tal este volumen? Entonces, cuando yo tengo una pérdida auditiva, por más leve que sea, voy a dejar de percibir sonidos de las palabras. Y esto es desarrollo auditivo cerebral. Entonces, a veces es algo transitorio. Por ejemplo, tapones de cera pueden disminuir la audición, ¿ok? Otitis recurrentes, inflamaciones en el oído, problemas con la trompa de Eustaquio, que es la que regula el aire, ¿verdad? La presión dentro del oído. Entonces, todas estas cosas pueden ocasionar dificultades. Si se llena de líquido o de secreción la caja timpánica, o sea, detrás del tímpano, hay disminución de la audición, aunque sea leve, pero la hay. Entonces, este estudio nos permite a nosotros detectar cosas que pueden pasar desapercibidas, detectar no solamente pérdidas auditivas, sino problemas de oído que se pueden resolver. Qué bien, porque realmente los sordos siempre son mudos, porque al no oír el lenguaje, al no poder, es su cerebro procesar
porque no es cuestión de que oigan el ruido, es que su cerebro también lo procese. Sí. Entonces es tan importante que se detecte a tiempo. Qué Sí, bueno, sí. bienvenido sea esa ley, Sí, así porque es. la verdad que es una bendición. Vamos al próximo segmento y antes de entrar a lo que son los diagnósticos y tratamientos, donde va a entrar lo del el implante coclear, dejamos lo que es la afaxia, que ahí vamos entonces a comenzar el segmento próximo. Les pedimos en este momento que durante todo el programa hemos estado poniendo los teléfonos y los lugares de trabajo de la doctora Elaine Tona, donde ustedes pueden acceder a sus servicios, cualquier madre, cualquier padre, abuelo, tío, quien sea, o una persona adulta que pueda tomar sus propias decisiones y crea y que lo necesita, pues acceda a sus servicios. Además de esto, le queremos decir también en este momento que no se olviden que @elartedecurar_RD, el arte de curar en YouTube, el arte de curar en Facebook, es la forma de ustedes comunicarse con nosotros y hacernos llegar su opinión. Háganos saber sus críticas, díganos en qué podemos mejorar. Se lo agradecemos infinitamente porque esa es la única forma de nosotros poder presentarles el mejor programa para ustedes, que son el insumo más importante del arte de curar. Regresamos con la doctora Elaine Tona después de la pausa. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias por cada día acompañarnos en el arte de curar, que para nosotros es un esfuerzo que tiene la retribución de su atención y la esperanza de que les pueda ser útil en cuanto a medicina preventiva o al tipo de medicina que ustedes necesitan. Estamos de vuelta aquí con la licenciada Elaine Tona, la cual es terapeuta del habla, trabaja en Gaón. Ella va a decir ahorita dónde está, qué significa Gaón. Tienen un equipo maravilloso. Un abrazo muy fuerte a esa muchachita querida que es nuestra querida otorrino Pamela Paul, a todo su equipo, que son personas increíbles, de verdad. Sí. Hemos tenido el honor y el privilegio pues, de tener los servicios. Cada vez que yo estoy con esto aquí en los oídos, que Pamela me ha dicho toda la vida que no me haga así, que no, madre, no te hagas así, yo vivo haciéndome así, tú sabes, o metiéndome una cosa. Aquí en República Dominicana nos metemos de todo en los oídos. Sí, sí. Nos metemos hasta un pincho, no solamente los cositos esos que tienen, y las tapas de los lapiceros llaves, también. me dijeron, llaves, llaves, de todo, wow, de todo. Así que estamos aquí de vuelta con la licenciada Elaine Tona. Dejamos, por favor, Elaine, ¿qué es la afaxia? Para de una vez entrar en diagnósticos y tratamientos. La afasia es un trastorno del lenguaje comprensivo o expresivo de origen neurológico. Es producido por un ictus o lo que se conoce normalmente como ACV, accidente cerebrovascular, que hoy en día se dice más evento cerebrovascular.
Entonces, esto, dependiendo del tipo de lesión, porque si es isquémico o hemorrágico, puede causar distintas implicaciones. Isquémico es cuando hay muerte de neuronas, hemorrágico es cuando hay hemorragia de sangre. Entonces, dependiendo también de dónde ocurrió, puede ser la dificultad del lenguaje, porque me explico. Aquí en la zona frontal, en el cerebro, nosotros tenemos la dominancia de la expresión, es decir, se planifica lo que yo voy a decir. Está la parte motora, está la parte del razonamiento, está la parte del juicio en el lóbulo frontal, pero tenemos aquí en el lóbulo temporal, un poquito arriba de la oreja, la zona donde se procesa el lenguaje, donde se escucha, lo que hablábamos antes, se escucha y se da significado. Allí yo puedo entender las palabras que estoy escuchando. Entonces, también hay unas conexiones, ¿verdad? Como unos cablecitos entre esas dos zonas. Dependiendo de dónde ocurra la lesión, yo puedo tener solamente problemas para expresarme. Yo quiero pedir agua y a lo mejor me sale zapato o pan. Es decir, puedo decir yo, persona con afasia expresiva, una palabra que no tiene absolutamente nada que ver, pero que yo sé que eso es agua, pero la planificación motora no me da y entonces salen otras palabras. Puedo tener problemas para seguir instrucciones. Por ejemplo, a una persona con afasia, usted le puede decir, tócate los ojos y fácilmente puede tocar otra parte de su cuerpo. Entonces es complicado, es muy complicado porque afecta la comunicación. Las personas con afasia suelen tener sentimientos de frustración, suelen tener tristeza, algunos acumulan ciertos niveles de ira por no poder expresarse adecuadamente y por no poderse comunicar, sobre todo esa comunicación afectiva que ocurre con los familiares, sentarse a conversar con el compadre, con un amigo. Todo esto afecta muchísimo porque ya la persona no lo puede hacer como antes. Claro, no. Y por eso cuando hablas de autoestima, que ya eso será tema de otro programa, aquí viene también lo que es la ayuda de la terapia psicológica. Sí, porque, y la familia. La familia es fundamental. Es fundamental. Sí. La familia es el árbol fuerte donde se supone que todos podemos cobijarnos en los momentos de dificultades. Yo les puedo decir, como psicólogo clínica y con la experiencia de muchos años de la práctica, que cuando las dificultades llegan, el apoyo familiar es determinante para nosotros tener el pronóstico. Sí. No es lo mismo, hay dos cosas que son importantes. No es lo mismo que usted vaya a que lo lleven. Y segundo, no es lo mismo que sea usted solo, que tenga que lidiar con las circunstancias que se le estén presentando, que usted tenga el apoyo de la familia. El estoy aquí de manera incondicional, doctora, lo que podamos hacer. Así es. Entonces, eso es sumamente importante. Sí. Yo siempre hago el hincapié en cada oportunidad, porque definitivamente cada vez más la familia se disgrega, las migraciones, el asunto ahora de todo esto que hay, de que cada quien como que tiende a no involucrarse mucho por situaciones X que no vienen a colación, pero realmente el factor familia, en tu experiencia, ¿cómo es? Suele marcar la diferencia entre la mejoría de un paciente u otro. Pongo un ejemplo. Una paciente que tuve extranjera, venezolana, estaba solamente con su hija, pero había dejado a su niño de 7 años en Venezuela. Esa persona, una mujer joven, 36 años, avanzaba pero poco y en todas las sesiones ella lloraba y lloraba por su hijo. Tenía muchas dificultades para expresarse, podía entender lo que se le decía, pero ella iba avanzando poco a poco. Decidió un día irse para Venezuela, se fue, le di su informe, vaya y se trata allá, perfecto. ¿Cómo mejoró? Porque allá no solamente su hijo pequeño, su mamá, su papá, sus amigos. Mi sorpresa cuando me manda una nota de voz saludándome.
Una persona que apenas podía decir una palabra, que podía apenas responder sí o no con mucha dificultad, enviándome una nota de voz un poquito cortada, pero ya con muchas palabras. Entonces eso fue realmente muy satisfactorio. Otro paciente que iba con su hijo allí involucrado 100%, pero sin mucho apoyo de la pareja. Ese paciente venía siempre triste. Y su avance, de hecho, no culminamos la terapia porque hubo otras situaciones de salud, pero mi impresión, esto es algo solamente mío, es que esa salud también se ve mermada por el ambiente afectivo, por los problemas, por las relaciones. Entonces esto realmente, la participación de la familia, el apoyo, esa comprensión, ese facilitarte las cosas para que tú te puedas comunicar conmigo, el saber que tu mensaje es importante, aunque sea con los ojos, con gestos, ¿sí? Que no necesitamos conversar largamente para comunicarnos. Ahí viene la importancia de comunicarse más allá de lo que son las palabras. Exactamente, ¿no? Entonces, Porque hay una comunicación que no es verbal, que también de eso hablaremos en su momento. Pero ya vamos a entrar al asunto del diagnóstico y el tratamiento, porque quiero que tú nos hables un poquito sobre eso para entrar a un tema que es sumamente importante, que es el asunto de los implantes cocleares, que no quiero que se nos quede. Claro. Bueno, el diagnóstico siempre tiene que ser a través de pruebas. Podemos utilizar pruebas estandarizadas, ¿okay? Como en el caso de las afasias, se utiliza mucho el test de Boston y eso tiene áreas a evaluar, que si la repetición, la nominación, la comprensión y una serie de aspectos del lenguaje que nos dan a nosotros también una dirección en cuanto a la rehabilitación. Dependiendo de los resultados de esa prueba, yo puedo saber qué es lo que el paciente necesita más rehabilitarse y en cuáles áreas yo me puedo apoyar también, porque me apoyo en las áreas que tiene mejor, claro, para rehabilitar las que tiene peor. Entonces, siempre hacemos eso. Hay casos en donde es un poquito difícil aplicar pruebas estandarizadas, pero siempre se hace una evaluación en cuanto a la muestra de lenguaje. Por ejemplo, un niño muy pequeño, que sí hay algunas escalas de desarrollo, pero que si yo quiero analizar un poco más profundo, yo puedo grabar a ese niño, obviamente con permiso de los padres y bajo uso estrictamente confidencial, pero allí puedo analizar cómo hace las frases, cómo pregunta, cómo responde, qué estructuras utiliza, qué tipo de palabras, utiliza verbos, cómo conjuga los verbos, cómo pone el verbo dentro de la oración, cómo pronuncia, le falta la S, le falta la R. Eso es un análisis muy bueno que yo suelo hacer bastante y se llama muestra de lenguaje. En cuanto a la muestra de lenguaje, entonces yo puedo establecer el contenido es así, el uso está así y la forma está así. Son 3 aspectos básicos. Y bueno, la evaluación nos sirve a nosotros, como dije, para poder plantearnos unos objetivos, porque la terapia tiene que tener unos objetivos. Claro. Y objetivos que además se le comunica y se conversa con los padres. En el caso de los niños y en el caso del adulto, pues se conversa con ellos los objetivos que buscamos en la terapia, porque esos objetivos deben transferirse a la casa, sea niño o sea adulto. Si todos perseguimos la misma meta, es mucho más probable que la podamos lograr. No, y sobre todo con los niños, necesaria y obligatoriamente van a necesitar el apoyo de la familia para los ejercicios que imagino que tendrán que ponerles para hacer en la casa. Ya en este segmento el tiempo se nos terminó, pero vamos a dejar, porque ya el segmento que viene lo vamos a dedicar por completo a uno de los posibles tratamientos que pudieran surgir o de las necesidades de esas evaluaciones, no solamente a nivel de lo del terapeuta del habla, del psicólogo, de lo que fuese, sino que ya también en la parte biológica, y es sobre los implantes. Y nos gustaría hablar específicamente porque nos enteramos que en República Dominicana se está llevando a cabo un programa muy bueno sobre asunto a nivel de salud pública, de los implantes cocleares, y realmente nos gustaría saber qué es, quiénes
son los susceptibles a utilizarlos, desde qué edad y ese tipo de situación. El próximo segmento lo vamos a dedicar todo esto. Y como les decía en el segmento pasado, no se olviden que @elartedecurar_RD es la forma más precisa de ustedes hacernos saber su opinión para intentar ofrecerles lo que ustedes desean, merecen y de la mejor manera posible. Además, los teléfonos y el lugar de trabajo de la licenciada Elaine Tona, terapeuta del habla, del lenguaje, han estado apareciendo y seguirán hasta el final en el programa como un cintillo para que ustedes puedan comunicarse con ella y poder acceder a los servicios no solamente de ella, sino de todo el equipo que trabaja con ella en esta materia. No se vayan, regresamos con la licenciada Elaine Tona y el arte de curar después de la pausa. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Hemos estado conversando con la licenciada Elaine Tona sobre la importancia que tiene la terapia del lenguaje, porque es el instrumento social que usamos para lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la comunicación. Es esa parte social que nos permite verdaderamente ser entes que interactúan para intercambiar ideas, conocimientos, afectos. Es la forma que nos mantiene cohesionados como sociedad. El lenguaje es, si no la más importante, una de los valores más importantes de cualquier cultura. Y es importante cuidarlo de manera individual. Elaine, tú vas a tener que volver porque se han quedado para 4 programas más, inclusive muchísimas preguntas del público, pero queremos tomar este segmento porque, como dije antes de la pausa, para hablar un poquito sobre lo que son los trasplantes cocleares, los implantes cocleares, porque vi en la investigación del programa que se está llevando un programa oficial a través de Salud Pública para poner estos implantes de manera gratuita a personas que lo necesitan. Y queríamos comenzar, ¿qué es un implante coclear y quiénes, desde qué edad pueden usarlos? Sí, un implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca en el oído interno. Se llama coclear porque se coloca en la cóclea. Si hemos visto algunos gráficos del oído, adentro hay como un caracol, ¿no? Ese caracol es la cóclea. Esa cóclea tiene unas células adentro que son las encargadas de transmitir el sonido, procesar el sonido. Entonces, el implante coclear es una tirita de electrodos que se inserta allí mediante una cirugía. Lo hace un médico otólogo, que es el especialista, el otorrino, especialista en oído. Y pues permite a la persona que vuelva a escuchar. El implante coclear, para hacerlo, tiene que la persona o el niño llenar un perfil. Se puede poner en niños y adultos, ¿no? Pero este programa es para niños, tengo entendido, y hay un perfil, o sea, tiene que tener una pérdida auditiva severa, profunda, aunque hoy en día ya en otros países se está implantando personas con pérdida auditiva moderada, porque hay niveles de pérdida auditiva. Y entonces esto lleva un procesador aquí afuera, que es el que recibe los sonidos y los manda a la tira de electrodos. Esos electrodos imitan la actividad de la cóclea, o sea, la función de la cóclea, de tal manera que el nervio auditivo lleva los sonidos otra vez
a esta zona que es donde nosotros le damos significado. Entonces, una persona que no escucha nada puede volver a oír mediante un implante coclear si el médico, a través de todos los estudios que manda a hacer, pues dice se puede beneficiar, ¿no? Porque esa es otra cosa. Hay muchas personas que han estado usando audífonos o niños que llevan algún tiempo usando audífonos, pero la pérdida auditiva es severa o profunda y los audífonos no le dan las prestaciones que necesita. ¿Qué necesita un niño escuchar principalmente? El lenguaje. Claro. Necesita escuchar las palabras porque así es que él va a desarrollar su lenguaje. Y recordemos que el lenguaje es precursor de la lectoescritura y todo lo que viene con el desempeño académico. Claro. ¿Desde qué edad podrían algunos padres optar por el implante coclear para sus niños? ¿Cuál es la edad mínima? En este momento 12 meses. Un año. 12, pero lo que no estoy 100% segura si aquí en Dominicana se están implantando niños de 12 meses, pero mientras más pequeñitos mejor. Y en este programa oficial que es gratuito, ¿desde qué edad lo están haciendo? Tengo entendido que el niño más pequeño tiene 18 meses. O sea, año y medio. Sí. ¿Y cómo se puede acceder a ese servicio, a ese programa para optar por él, para ser elegible? Directamente por el despacho de la primera dama. Tiene que llenar algunos requisitos, entregar algunos documentos y ya después entra en todo el proceso de evaluación médica, los exámenes que hay que hacer, resonancia y todas esas cosas, evaluaciones audiológicas, para entonces poder optar a ese implante coclear y entrar a un proceso de rehabilitación. Un implante coclear se puede convertir fácilmente en un accesorio si no hay terapia. La terapia es fundamental. ¿Por qué? Porque la terapia hace que la persona o el niño aprenda a escuchar y aprendemos a escuchar para poder hablar. Claro, exacto. Entonces, esto es importante y si algo yo quiero dejar en esta mañana es esto. Hay que hacer terapia, estimados padres. No es solamente colocar ese dispositivo. Si usted quiere que su niño desarrolle el lenguaje, aprenda a leer y escribir, le pueda ir bien en el colegio, hay que hacer terapia para entrenar ese oído y entrenar ese cerebro. Esto es un tema más de cerebro que de oído. La audición es un sentido que está abierto 24/7. Nosotros cerramos los ojos y dejamos de ver, pero no dejamos de escuchar. Por eso es que podemos estar durmiendo y nos despierta un sonido inusual o un ruido fuerte, porque la audición funciona 24/7 y esto es alimento para el cerebro. Y esto es importante que los padres sepan que ya el asunto económico no podría posiblemente ser una barrera. Si tiene su hijo problemas a nivel de la audición, vaya al despacho de la primera dama, infórmese, llene todos los papeles del lugar y dele a su hijo la oportunidad de desarrollar el lenguaje, que es uno de los instrumentos más importantes con que va a contar para luego poder socializar con sus semejantes. Sí, hay algo importante y es la edad de la implantación y lo que se espera, ¿no? El pronóstico. Sí, no, perdóneme, doctora, una de las preguntas que mucha gente nos hizo, y esto es importante porque no quiero que se me olvide, porque nada más nos quedan ya 3 minutos, es el siguiente. ¿Este es un dispositivo, experimental o es o nuevo o es algo que ya tiene, está experimentado? Sí, esto hace muchísimos años que se está haciendo. Lo que es que la tecnología avanza muy rápido y hoy en día realmente hay implantes donde la audición es espectacular. Nunca es igual que nuestro oído, el órgano natural, pero realmente hay una tecnología muy avanzada que da muy buena audición a la persona. Ahora, con respecto a lo que se puede esperar en cuanto al lenguaje, mientras más grande es el niño, menos expectativas de desarrollar lenguaje como los otros niños hay. Mientras más pequeño, pues más oportunidades tiene de equipararse a los niños de su edad y en menos tiempo. También mientras más grande,
pues más tarde se empieza la terapia, más tiempo de terapia se necesita. Yo me imagino, doctora, lamentablemente, como decía, el tiempo en buena compañía pasa rápido y la verdad que yo de vez en cuando la vida toma con nosotros un café. Yo creo que hoy, en este día, la vida ha tomado un cafecito aquí en El Arte de Curar, porque son esos programas que dejan un buen sabor en la boca, porque uno siente que puede ayudar aquí y ahora de manera inmediata. Los padres, por favor, si sus niños tienen problemas de audición, diríjanse al despacho de la primera dama. Nosotros nos enteramos anoche, cuando estábamos investigando para el programa, conversando y hablando con usted sobre una serie de situaciones. Así que muchísimas gracias. No, gracias. Esperamos, doctora, que vuelva pronto por aquí, que El Arte de Curar es su espacio. Y por favor, díganos dónde usted es que presta servicio y lo que significan las siglas. En Gaón estamos en MedicalNet B, Grupo Avanzado de Neurocirugía y Otorrinolaringología. Esperamos que nos mande una fotito de todo el equipo para ponerlo en la postproducción. A la doctora Elaine Tona, terapeuta del lenguaje, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un programa que nos ha encantado. A ustedes, la gran familia de El Arte de Curar, muchísimas gracias por estar ahí y esperamos que todos los días contar con su presencia y por favor, si los programas le gustan, compártalo con sus contactos. Buenas, hasta la próxima.